¿no? Vamos a comprender ciertos términos que generalmente utiliza la medicina y que muchas veces pues no es un término coloquial como el que usamos generalmente. Por eso es que surge la terminología anatómica. ¿Para qué? Para comprender entre colegas, o sea, es decir, entre, bueno, no solo entre médicos, sino también entre especialistas de salud, para que puedan entenderse. Porque muchas veces te pueden decir términos, no sé, como contralateral o homolateral, tal órgano está homolateral a tal miembro, etcétera, y no vamos a comprender, como también la posición anatómica, etcétera. Entonces son cositas que vamos a comprender en esta sesión. ¿Estamos listos, sí o no? Entonces lo que seguiría aquí es la posición anatómica precisamente. ¿Qué es esta posición anatómica? Vamos a analizar, ¿no? En primera instancia es una posición. Lo que nos brinda, lo que nos dice que es anatómica es porque se ha generado ya un estándar a nivel de esta posición. ¿Qué quiero decir con esto? Que es una posición que se va a tomar en absolutamente todos los lugares. Es una posición adoptada y, eh, digamos, aceptada ya por toda la comunidad global científica, anatómica, en la cual nos brinda ciertos tipos de características que van a ayudar pues a todos los especialistas en salud a comprender ciertas partes del cuerpo y también cierta necesidad pues no de referencia que se tiene con respecto al cuerpo humano en su anatomía. Bien, entonces hasta ahí hay que comprender que es una posición estándar, ¿no? Es como el nombre científico, como lo explicaba en uno de los videos de anatomía. Es como el nombre científico de los animales y, bueno, de los seres vivos en general. Si recordamos, los nombres científicos son eso, ¿no? Son nombres eh, que han sido y son, ¿cómo decirlo? Es tomado pues por toda la comunidad científica. Es decir, por ejemplo, un caballo tiene muchos nombres comunes, igual que muchos órganos o digamos muchos términos, por no darle muchas vueltas. Sin embargo, estos términos comunes nos generan confusión de un lugar a otro. Entonces, para esto es que surgen estos términos científicos, más que todo, estas terminologías, para ayudarnos a no perdernos en el lugar en que estemos y siempre va a ser como poníamos en ejemplo, ¿no? El nombre científico de un ser vivo. Siempre este nombre científico va a permanecer, va a prevalecer en el lugar en que nos encontremos. Es decir, la cucaracha, por ponerlo en contexto, ¿no? Que es Periplaneta americana. Es el nombre científico de la cucaracha. Sin embargo, pues en otros países a la cucaracha la llaman de distintas formas. Pero para que los entomólogos no se pierdan y tengan un idioma en el que ellos mismos puedan entenderse, utilizan pues esta nomenclatura científica. De igual manera ocurre con esta posición anatómica, que como decía es una posición que ya es estandarizada para todos los anatomistas y todos los estudiosos de anatomía en el mundo. Entonces hasta ahí no sé si me estaré dejando comprender en que es una posición que ya se adopta, ¿no? Se adopta por todos los científicos, así de simple, ¿no? Donde sea que vayamos, esta es la posición anatómica, la que estamos viendo ahí, en el lado derecho. Y ahora vamos a ver, ya para no alargarnos mucho, en qué consiste, ¿no? Como vemos, es una posición convencional de referencia que evita confusiones en la descripción de cualquier parte del cuerpo humano. Perfecto. Dice, el cuerpo se encuentra, bueno, aquí con respecto a lo que nos está indicando es las características que tiene esta posición anatómica y cómo la reconocen o cómo la reconocemos los especialistas en salud. En primera instancia es una persona en posición erguida, en bipedestación, ¿no? En bipedestación, ¿qué quiere decir esto? Que está posicionado pues parado, está en una posición parada, no en dos patitas, por eso es bipedestación, erguido, completamente erguido. La mirada
tiene que ser directa, tiene que ser horizontal, una mirada hacia el horizonte, una mirada directa y punta de los pies dirigidos hacia adelante, como vemos aquí. Sin embargo, aquí hay una ligera eversión. En la parte de los pies tiene que haber una ligera eversión, es decir, una ligera lateralización de la parte distal de los pies, ¿no? Luego dice los miembros superiores extendidos y palmas de las manos hacia adelante. Entonces, nuevamente, posición erguida en bipedestación, mirada hacia el frente. Esas son las características que estoy repitiendo de la posición anatómica. La mirada al frente, eh, los miembros superiores, tanto los miembros superiores como inferiores deben estar ligeramente separados del tronco, es decir, del eje del cuerpo. Tienen que estar en extensión los miembros superiores de manera esencial o preferentemente los miembros superiores deben estar extendidos, como estamos viendo en la imagen, extendidos en ligera abducción, en ligera separación del tronco. Otra de las características es que las manos deben estar mirando hacia adelante. Y esto, como se llama en anatomía, pues no es más que otra cosa que supinación, ¿no? Recordemos, supinación es cuando las palmas están mirando hacia arriba y pronación es cuando el dorso de la mano mira hacia arriba. Perfecto. Entonces, con respecto a los miembros inferiores, también deben estar en ligera separación. Eso debe quedar muy claro con la posición anatómica. Bien. Ahora vemos los términos de orientación. Bueno, estos términos es para determinar qué sexo va a tener tu... Estoy divagando. Bueno, los términos de orientación, como indica de hecho este subtítulo, los términos de orientación es para referirse a cierta parte del cuerpo, a cierta parte anatómica del cuerpo, y utilizar una terminología para saber a qué lugar nos estamos refiriendo o a qué lugar se acerca a lo que nos estamos refiriendo. Para que se entienda esto, vamos a ver estos términos de orientación. Tenemos en primera instancia el término superior, también conocido como cefálico o craneal, ¿no? Cefálico, recordemos que proviene del griego céfalo, que significa cabeza. Craneal también se le llama. Entonces estos términos son de orientación. ¿Por qué? Repetimos, porque nos va a ayudar a identificar qué órgano o qué parte anatómica se encuentra más cerca a dicho término. Valga ejemplos, vamos a poner estos, los que nos dejan aquí, ¿no? Los que están acá. Superior es la parte más elevada de una estructura, lógicamente, ¿no? Superior, ya eso es muy simple. Algunos términos de aquí son simples de entender, porque son términos que utilizamos día a día para referirnos a hechos comunes. Sin embargo, hay algunos que no son. Por ejemplo, cefálico no es tan utilizado. Entonces va a haber algunas literaturas que van a utilizar cefálico para referirse a superior, pero ya sabemos que es sinonimia. Entonces, como vemos en la imagen, vemos craneal o superior. Es toda estructura que se encuentra lo más cerca hacia el cráneo o a la parte cefálica. Por eso dice parte elevada de una estructura. Luego tenemos inferior. Inferior lógicamente es la parte contraria, no es la antítesis del superior, porque inferior nos indica la parte más baja de una estructura. En este caso estamos hablando de ¿qué? De la posición de la anatomía, ¿verdad? Entonces, inferior también recibe unos sinónimos, de igual manera que superior. Puede ser inferior, caudal o podálico. Sin embargo, el término caudal ya no es tan usado, porque caudal proviene pues de el término griego cauda, que significa cola. Entonces no tenemos una cola en esta parte, no en la parte de los pies. Más bien podría utilizarse el término podálico, que sí hace una mejor analogía, ¿no? Podálico, que es del griego podos, que nos quiere decir pies. Bien, entonces ¿cómo vamos? Tómense su agüita con azúcar para que no se duerman. Bueno, estamos viendo acá en la imagen, ¿no? Caudal o inferior, ¿no? Nos indica la parte más
baja de la estructura. Por poner ejemplo, entre craneal y caudal o inferior, vamos a poner en contexto ciertos órganos. Para poner ejemplos nada más. Digamos, el, el corazón con respecto al hígado es craneal o caudal. Es para esto que nos sirven estos términos de orientación. Sabemos que el corazón se encuentra por encima del hígado. Entonces el corazón con respecto al hígado es craneal. Y de igual manera el hígado con respecto al corazón es más inferior, más caudal, ¿no? Y de igual manera podemos asimilar esta información haciéndonos pues estos ejemplos con órganos, incluso hablar de los ojos, ¿no? Los ojos con respecto a la barbilla o el mentón es superior con respecto al mentón. Pero este mismo mentón con respecto a la clavícula, digamos, es superior. Entonces vemos cómo va cambiando estos términos de orientación dependiendo de las estructuras a las que nos estamos refiriendo. Bien, anterior o ventral. Anterior o ventral. ¿Por qué es ventral? Porque el vientre se encuentra en la parte delantera. Por eso es que anterior recibe esta sinonimia, también se le llama ventral. Como vemos aquí en la imagen que nos está indicando de manera clara y precisa, es esta parte delantera, ¿no? De una estructura como nos indica aquí. Luego tenemos su contraparte posterior o dorsal. Esta posterior o dorsal es lo que nos indica la parte de la espalda. Es la parte más trasera que tenemos. Por eso nos dice aquí, es parte trasera de una estructura. De igual manera, con respecto a anterior y posterior, también hay muchos ejemplos que podemos poner. Digamos, el esternón, ¿no? Este hueso que se encuentra en la parte anterior, ya valga la redundancia, o ventral, con respecto al corazón, ¿no? El esternón con respecto al corazón se encuentra en un contexto anterior o ventral. Sin embargo, este corazón con respecto a la columna vertebral se encuentra anterior, porque está más anterior, porque recordemos que la parte más posterior sería esa, la columna, ¿verdad? Sería la parte más dorsal. También tenemos medial. Para entender lo de medial hay que recordar un poquito lo de los planos, los planos anatómicos, ¿no? Recordemos que hay un plano conocido como el plano sagital mediano, que es el que atraviesa en una línea media el cuerpo, de manera que el cuerpo se divide en dos mitades semejantes o dos mitades iguales, por la misma composición bilateral que nos compromete a nosotros, porque somos individuos bilaterales. Entonces esta línea medial pasa por el medio del cuerpo, dividiendo en un lado derecho e izquierdo. Entonces, medial, nos dice aquí, ¿no? Es toda estructura que va a estar más cercano a la línea media. Medial también podemos asimilarlo y asemejarlo mucho con el término que utilizamos interno. Porque si digamos nos dicen el hígado con respecto al brazo es medial, es más medial. ¿Por qué? Porque se acerca más a la línea media, esa línea media que dijimos que está en paralelo y está en mismo contexto al plano sagital mediano, que ya vamos a explicar más adelante. Entonces recordemos, medial es toda estructura que va a estar más cercana a esa línea media. Luego lateral. Lateral es todo lo contrario. Lateral también es conocido como externo. Es alejado de la línea media. Por ejemplo, el brazo es más lateral con respecto al hígado del cuerpo, ya que se encuentra más alejado de la línea media. ¿Sí o no? Es lógico, se está más lejos de la línea media. Por eso es lateral o externo. No exterior, ¿eh? Exterior es muy diferente a interior. Ya vamos a ver eso con respecto a los órganos también. Bien, proximal. Proximal nos habla más bien de un punto. Bueno, en realidad proximal y distal, para entender estos dos términos de orientación, el proximal y el distal, debemos entender que estos surgen a partir de un punto de origen. Tiene que haber un punto de origen que va a determinar a qué va a ser proximal y a qué va a ser distal la estructura de la que estamos hablando. ¿Qué quiero decir con esto? A veces
es mejor con bueno, con los ejemplos se entiende más rápido. Proximal dice, ¿no? Que es cercano al origen o lugar de inserción. Y distal dice que es alejado del origen o inserción de una estructura. Recordemos, origen e inserción son palabras clave en proximal y distal. Por ejemplo, tenemos el hombro como inicio o como parte inicial del miembro superior que está inserto en la parte del tronco, junto a la parte axial, ¿no? Hay una zona axial acá que conecta el miembro superior al tronco. Entonces, el punto de inserción sería el hombro, ¿no? Que sería lo más proximal a esta inserción. Entonces, si nos queremos referir a algo distal a respecto a este origen, podríamos hablar del codo, del brazo, del antebrazo, de la muñeca y hasta de las manos. Todas, todas estas estructuras que he mencionado son distales, ya que están pues alejadas de este punto de inserción o de origen. En cambio, si queremos decir el brazo con respecto a la mano, es más proximal, ¿sí o no? Porque la mano está más alejada del punto de origen o de inserción. Sin embargo, el brazo está más cercano, es más próximo, por eso de ahí el término, ¿no? Proximal. Bueno, esto fue solo un ejemplo. Ya nosotros podemos encontrar muchas más ejemplificaciones en las literaturas, donde nos van a hablar mucho con estos términos. Por eso estos términos es muy importante que los tengamos en cuenta. Entonces, nuevamente, ¿no? Con respecto al hombro, que sería el punto de origen, ¿no? Como ejemplo, el codo con respecto al dedo pulgar, digamos, ¿cuál sería distal? Lógicamente el dedo, ¿sí o no? Así de fácil, ¿no? Es más distal del punto de origen. Podemos tomar como referencia cualquier punto de origen o de inserción para ir practicando estos términos. Y a veces es un poquito, nos puede confundir, pero es de acuerdo qué órgano ponemos en contexto y con qué lo comparamos. Más que todo es esa la dificultad. Pero pueden repetir el video para que se pueda entender mejor esas partecitas que a veces no quedan muy claras. Luego tenemos superficial. Justo lo que les decía, ¿no? Que no es lo mismo a decir externo. Superficial es casi como exterior. Entonces superficial nos indica una estructura anatómica que está cercana a la superficie de una estructura. Digamos, superficial sería la piel, ¿no? Superficial sería la piel con respecto pues al músculo, y profundo sería pues alejado de la superficie de una estructura. Entonces, profundo podemos poner cualquier ejemplo que esté pues más interior de la piel, del sistema tegumentario. Entonces, pensemos cualquier cosa, un riñón hasta el simple tejido subcutáneo. Ese ya es profundo con respecto a la piel, ¿no? Es profundo, nos hace referencia a algo que está alejado de la superficie de una estructura. Luego viene axial, es otro término de orientación. Axial nos indica el eje. Recordemos que axis proviene del griego que nos da referencia a un eje. ¿Y con eje qué comprendemos? Con eje comprendemos pues que hay un punto sagital. Entonces nos dice axial es ubicado en el eje sagital. Pero ¿qué quiere decir este eje sagital? Si bien podemos mencionarlo, necesitamos ejemplo. Eje sagital podemos comprender, o axial, eje axial o sagital, lo comprendemos pues como todo lo que abarca desde el cuello, la cabeza, el cuello, lo que es el tronco. Todo eso hace referencia al axial, ¿no? A todo lo que está ubicado en este eje sagital. Así como vamos a dejar aquí pimba en la imagen, así, eso es axial. Por eso tenemos un esqueleto axial y un esqueleto apendicular, ¿no? El esqueleto axial es todo eso lo que les he mencionado, la cabeza, el cuello, el tronco. Y el esqueleto apendicular hace referencia a, más que todo, a la parte que nos brinda la locomoción, como los miembros tanto superiores e inferiores. Bueno, ipsolateral o ipsilateral, también conocido como homolateral,
es, em, es una estructura que está ubicada del mismo lado. Pero ¿qué quiere decir esto? ¿Cómo podemos entender esto? Digamos, anatomía se refiere cuando una estructura se encuentra ubicada del mismo lado de otra estructura o respecto a otra estructura. Por ejemplo, podemos decir, el ojo derecho es ipsilateral a la a la oreja derecha. No, eso estaría mal. O estaría bien. Almendra. Bien, entonces sería ipsilateral, ¿verdad? Ya, entonces otro ejemplo que podemos encontrar en ipsolateral es hablar, digamos, también ya digamos de la clavícula derecha, ¿no? Es ipsilateral al miembro inferior derecho, porque están del mismo lado. Sin embargo, hay otra definición, otra terminología que indica pues lo contrario a esto, que es lo contralateral. Y es cuando un elemento o parte de un órgano se encuentra ubicado en el lado contrario del elemento con el cual se está haciendo correspondencia. Así, por ejemplo, el ojo derecho sería contralateral a lo que sería el hombro izquierdo, o al oído, a la oreja izquierda, o a la fosa izquierda, etcétera, ¿no? De eso se trata esa diferencia entre ipsilateral, nos indica el mismo lado, por eso también se le llama homolateral, y contralateral. Luego vamos, ¿con qué nos vamos con los planos anatómicos? Justo. Bueno, vamos a ver ahora los planos anatómicos. Estos planos anatómicos, ¿cómo podemos comprenderlos? Es muy sencillo. Son, al menos la mayoría de los términos de orientación o los planos, los ejes, eh, los planos de delimitación que vamos a ver en anatomía son imaginarios. Entonces, sabiendo esto, los planos anatómicos podemos definirlo pues como precisamente eso, ¿no? Como planos imaginarios, como bloques. Estos bloques atraviesan el cuerpo también de manera imaginaria por distintas zonas. Entonces vemos aquí, ¿no? Son superficies planas, imaginarias, semejan vidrios rectangulares que atraviesan el cuerpo humano. Estos son los planos anatómicos, muy importantes para comprender eh, ciertos, ciertas partes en donde podríamos orientarnos con respecto a órganos o elementos anatómicos. Tenemos cuatro tipos de planos anatómicos. ¿Cuáles son estos? Tenemos en primera instancia el plano sagital, que estamos viendo aquí. Este es el plano sagital. Este plano sagital, como habíamos dicho justo veíamos un poco más atrás, ¿no? Lo del eje, esa terminología que nos decía axial, que hacía referencia al eje sagital, precisamente esto va de la mano con esto que es el plano sagital. Este plano sagital es llamado de manera más concreta y con mejor entendimiento, para que se entienda mejor, como plano medio sagital o sagital mediano. En primera instancia vamos a describir que este va a ser un bloque que pasa longitudinal al cuerpo, pero partiéndolo en dos mitades, una mitad derecha y una mitad izquierda. Este plano sagital va paralelo a un eje longitudinal. Esa es la idea que hay que tener con respecto al plano sagital, ¿no? Que por cierto decía que ahora es un plano sagital mediano o plano medial. Porque resulta que en años anteriores se creaba una confusión con respecto a otra nomenclatura del plano sagital, que era conocido como los planos parasagitales, que en realidad no eran más que planos paralelos al plano mediano. Entonces se optó por
eliminar ese término de planos parasagitales, porque en realidad referirnos al plano sagital ya es referirnos a todos los planos que pasan paralelo al plano medial, o sagital mediano o mediano sagital. Entonces, en la actualidad, para hacer referencia a cualquier plano que esté paralelo a este plano mediano, se le llama plano sagital y ya no parasagital. Recordemos que es un bloque imaginario que divide el cuerpo, separa el cuerpo en dos mitades, ¿no? Una mitad derecha y una mitad izquierda. Ahora, separa, es uno de los únicos, bueno, es de hecho el único plano anatómico que va a separar dos mitades excelentemente repartidas en el cuerpo. Va a ser el único plano. Ya vamos a ver por qué. Porque en realidad los seres humanos presentan una bilateralidad. Son organismos bilaterales. O sea, presentan una simetría bilateral. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando una estructura bilateral se parte en dos, forma dos o se separa en dos estructuras semejantes. Por eso si nos parten de esta parte de la mitad, como estamos viendo aquí, es que va a generarse este plano, ¿no? El plano sagital. Luego vemos el plano frontal. Este plano frontal es el que pasa de manera horizontal por la mitad del cráneo. De hecho pasa por la sutura conocida como la sutura coronal, que vamos a dejar una imagen acá. Esta sutura coronal es la sutura que separa los huesos parietales de los huesos sagitales. Es una sutura que pasa horizontal al cráneo y es de hecho donde se encuentra la coronilla. Y a recordar un poquito, bueno, como manera de historia también, recordemos que también recibe este nombre de sutura coronal porque en la antigüedad, o al menos hasta algunos reinados de ahora, a las reinas se le coloca la corona precisamente a esa altura de la coronilla, de esa sutura coronal. Entonces el plano frontal también es llamado plano coronal. ¿Por qué? Porque pasa por, pasa paralelo a la sutura coronal. Y este plano o este bloque imaginario separa el cuerpo en dos mitades. En dos mitades que no necesariamente son recíprocas, ¿no? No son recíprocas o no son no son complementarias, no son iguales, mejor dicho, a diferencia del plano medio sagital, que dijimos que es uno de los únicos planos que separa el cuerpo en mitades iguales. En cambio, el plano frontal puede pasar por cualquier altura del cuerpo, ¿no? Hablando al menos de perfil. Y este plano frontal o coronal lo que hace es separar el cuerpo en partes anteriores o ventrales y en partes posteriores o dorsales, ¿no? Por eso vemos aquí, es este bloque que está pasando aquí y que forma por cierto un ángulo de 90 grados con el plano sagital. Bien, este plano frontal, nuevamente menciono, todos los planos que pasen paralelos a este plano frontal tienen la misma denominación, todos son planos frontales absolutamente. Luego tenemos el plano transversal, que es el bloque que pasa en un eje horizontal, está en un contexto horizontal si nos damos cuenta, ¿no? Y separa el cuerpo en mitades superiores e inferiores. Las mitades superiores también son llamadas craneales y cefálicas. Más o menos como veíamos al principio de la terminología que usábamos de superior o craneal, de igual manera, ¿no? Este plano transversal separa el cuerpo en, podríamos decirle, mitades, superior e inferior. El superior puede ser llamado también craneal o cefálico. El inferior puede ser llamado caudal o podálico. Bueno, ahora vamos a ver lo que es el plano sagital. Ya hemos hecho una pequeña presentación de cada uno de los planos, pero vamos a explicar plano por plano. El plano sagital, o plano medio también, como les decía, es el plano vertical que va a dividir una estructura en un lado derecho y lado izquierdo iguales, ya hemos dicho por la simetría bilateral. El siguiente plano es el frontal. El plano frontal, o también conocido como plano coronal, es el que separa el cuerpo
en esta manera, ¿no? De manera, eh, o sea, es un plano vertical, pero si vemos pasa en un contexto horizontal y que pasa paralelamente a la sutura coronal, a la sutura que recibe el mismo nombre. Esta sutura que vimos ya y que estamos viendo ahora mismo también, esa es la sutura coronal. Y para recordarnos habíamos dicho que es donde se le coloca la corona a las reinas. Bueno, como vemos aquí es un plano vertical que divide una estructura en una parte anterior o ventral también y una parte posterior o dorsal. El siguiente plano es el plano transversal, ¿no? Es un plano también llamado horizontal. Este plano horizontal divide una estructura en una parte superior y una parte inferior, ¿no? O en sus distintas acepciones que ya vimos. Finalmente tenemos el plano oblicuo. El plano oblicuo, que no habíamos visto una imagen aquí en la primera parte, pero tenemos acá. Este es el plano oblicuo. Como le indica el plano oblicuo, pasa en un contexto diagonal, ¿no? Entonces vemos aquí, es un plano que divide una estructura en dirección no paralela, no, es decir, no hay ejes paralelos, no hay planos paralelos, o diferente a los planos anteriores, ¿no? No hay paralelismo alguno con ninguno de los planos anteriores. Únicamente es un plano que vemos que divide una estructura en dirección no paralela o diferente a los planos anteriores, conocido como un contexto diagonal, ¿no? Este plano, como vemos esos cortes, y de hecho todos los cortes que se generen a través de este plano imaginario, a cualquier medida, van a ser conocidos como los planos oblicuos. Bueno, ahí tenemos algunas imágenes que nos ayudan a ilustrar mejor los planos también, cómo es que se observan. Aquí tenemos un plano coronal, ¿no? Que pasa, eh, ya hemos dicho, por la sutura a la misma altura o en la misma dirección de la sutura coronal, ¿no? Este es un plano coronal, separen anterior o rostral, más anterior, y posterior o dorsal, en estructuras dorsales y anteriores. Luego tenemos el plano horizontal, ¿no? Que divide partes o la estructura en partes superiores e inferiores. Y el plano sagital que estamos viendo, el plano sagital mediano, separa el cuerpo pues, en una mitad derecha y una mitad izquierda. Aquí vemos el cerebro que lo está atravesando pues en una parte media, en una parte medial. Aquí en la letra A podemos ver el ejemplo de una sección que se genera o generada a partir de un plano, ¿no? Los planos también nos sirven para eso, para generar las conocidas secciones o cortes. Entonces vemos aquí, la sección es longitudinal. Longitudinal porque está pasando en un plano, recordemos, sagital mediano. Y habíamos visto que ese es un plano vertical o longitudinal. Luego tenemos la letra B una sección transversal que pasa en un plano transversal como estamos viendo. Y tenemos en la C, eso es lo que es una sección en diagonal, una sección oblicua que pasa en un plano oblicuo, el de acá. Luego vamos a ver, bueno, esos ya son ejemplos de maquetas, ¿no? Con tipos de secciones. ¿En qué plano sería esa sección? Bueno, ¿en qué plano sería esa sección? Es muy sencilla, ¿no? Vemos que está separando en dos mitades iguales, dos mitades complementarias. Entonces ese es un corte, una sección en un plano sagital mediano o medial. Bueno, lo siguiente nos habla de la organología. La organología va a ser la rama pues, de la anatomía que se va a encargar de estudiar los órganos de manera completa, de manera holística. Podemos clasificar a los órganos en dos tipos. Ahí están los órganos parenquimatosos por parénquima o macizos, también son llamados estos órganos parenquimatosos. Ejemplos, el hígado, ¿no? Pero también tenemos órganos huecos. Estos órganos huecos, o también llamados cavitarios, ¿no? Que hace referencia a las cavidades que poseen y que mantienen. Bueno, estos son las dos clasificaciones de órganos parenquimatosos.
Ahora vamos a hablar de los órganos parenquimatosos propiamente. Estos se caracterizan por tener una apariencia sólida y además se, se contienen además dos estructuras, dos partes muy bien definidas, que son el estroma y el parénquima. Entonces, como vemos acá, ¿no? Son órganos de apariencia sólida o compacta y están compuestas por dos partes bien diferenciadas, que es el estroma y el parénquima. El estrómago, el estroma es un tejido de sostén que se encuentra generalmente siempre bordeando el órgano o la parte parenquimatosa. Es como un tejido conjuntivo que se considera el armazón que le va a dar soporte al órgano. Es, por ejemplo, cuando vemos el hígado en su parte externa, vemos como una capa sólida que está envolviendo algo. Eso es lo que sería el estroma, no es como que la bolsita, la bolsa de soporte. El parénquima es el tejido funcional del órgano, es todo lo interno del órgano, todo lo que está componiendo el órgano, valga decir todo lo que está dentro del estroma. Entonces dice, está formado por tejido funcional, es decir, pues la parte que da función al órgano. Tenemos entre los ejemplos de órganos parenquimatosos el hígado, el vaso y los pulmones. Quizás se pregunten por qué el pulmón estaría ahí si supuestamente sería un órgano cavitatorio o órgano hueco o cavitario, pero no, porque en realidad el pulmón en sí es una configuración formada por la condensación de inmensidad de alvéolos pulmonares, ¿no? Que se ramifican y así es que dan origen al pulmón. Y no es necesariamente dos órganos huecos como se piensa. Bueno, en órganos huecos o cavitarios vamos a ver que son órganos que presentan forma de saco, no forma sacular como vemos en el estómago, un ejemplo muy claro. Presentan una luz o cavidad, ¿no? Por eso dicen la parte luminal, muchas veces cuando abren estos órganos dicen el lumen, presenta un lumen, se refiere pues a esta luz o cavidad central que está rodeada por una pared. Esa pared para nada es semejante al estroma de los órganos parenquimatosos. Perfecto. Ejemplos tenemos el estómago, el útero, la vejiga, el intestino. Bueno, el intestino en general son ejemplos de órganos huecos, ¿no? Que tienen una luz. La luz es todo esto que vemos aquí, ¿no? Ese espacio que sería analógicamente comparando con con el agujero de un tubo. Dice, la pared de los órganos huecos presentan las siguientes capas o túnicas. Tiene capa mucosa. Bueno, estas capas están yendo desde dentro hacia afuera. Tenemos en primera instancia una capa mucosa, que es la capa más interna. Contacta con la luz del órgano. Recuerdan de la luz de esa parte luminal de la cavidad. La parte más interna que va a dar contacto a esta capa va a ser la capa mucosa, ¿no? Que está contactando con la luz del órgano. Y está formada principalmente por tejido epitelial. Si recordamos un poco de la sesión anterior, hablamos de la parte de los tejidos y que uno de los tejidos principales en histología era el epitelio. Y precisamente es la que se encarga de estar recubriendo estas cavidades, recubriendo, tapizando. Por eso dice, ¿no? Formada principalmente esta capa mucosa por tejido epitelial y además muchas veces presentan glándulas de aspecto mucoso, de carácter mucoso. Tenemos una capa submucosa que está detrás de la capa mucosa, está ubicada detrás, si es que vemos en una imagen de corte lateral, como es lo que estamos mostrando ahora. Está formada por tejido conectivo, ¿no? Que también habíamos visto entre los tejidos principales, ¿no? El tejido epitelial, el tejido conectivo, conjuntivo también, porque se encarga de unir distintos tejidos, por eso recibe el nombre. Luego tenemos capas musculares. Generalmente estos órganos huecos son musculomembranosos, por eso tienen capas musculares. Entonces están formados por tejido muscular que son encargados de mover o de generar este movimiento mediante su contracción. En algunos de estos órganos esta contracción se llama peristaltismo y es muy conocido, ya lo hemos visto muchas veces.
Y la capa externa o adventicia, bueno, mejor dicho, esta capa externa puede tener dos características, puede ser cerosa o adventicia, dependiendo al tipo de capa que la va a terminar cubriendo. Ajá, estas son las capas precisamente. Estas son las capas en un corte. ¿En qué tipo de corte sería este de acá del principio? Sería una sección transversal, ¿no? Porque estamos viendo las capas desde arriba. Entonces, este es un tejido intestinal normal, parte del tejido intestinal normal, en una sección transversal del tracto digestivo. Bueno, aquí vemos las capas de la pared del colon, ¿no? Es decir, del intestino grueso. Aquí vemos el epitelio que habíamos dicho, ¿no? La capa mucosa. Ese es el epitelio, la mucosa, y constituida también por tejido conectivo. Y aquí más abajo vemos la capa muscular delgada. Muchas veces la capa muscular presentan dos regiones, una circular interna y una longitudinal externa. Bueno, tenemos también la capa muscular delgada, la submucosa. Bueno, estas son las capas musculares gruesas. Estas son las que le digo, que son presentan una capa, o sea, es decir, las capas musculares gruesas presentan estratos, ¿no? Presenta un estrato circular y un estrato longitudinal, ¿no? Por eso se le llama así circular interna y la longitudinal externa. Y finalmente tenemos la última capa, que va a ser la cerosa o adventicia, dependiendo la región y dependiendo cómo terminan o qué característica qué característica tiene esta última capa. Bueno, eso es todo por la sesión de hoy, que hemos visto los planos anatómicos, hemos visto también los términos de orientación, la posición anatómica y básicamente terminología anatómica. Entonces, preguntas.